Vamos a charlar en nuestra primera oportunidad, en estos primeros videos y encuentros que vamos a hacer con Sepia, con el ingeniero forestal Carlos Insúa, que es miembro de la Comisión Forestal del Consejo Profesional de Sepia. Hola Carlos, un gustazo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, María Esther. Un honor poder Sos el primero, inaugura este diálogo. Poder inaugurar estos diálogos, ¿no? Voy a comenzar para que todos te conozcan. Por supuesto que sos muy conocido, pero hay alguno distraído que puede no hacerlo. ¿Por qué elegiste esta rama? ¿Por qué ingeniero forestal? Bien, mi área original de intereses en los estudios fue el área agronómica, ¿no? Pero yo he tenido experiencias muy de contacto con la naturaleza, muy de campamentos en épocas juveniles, mucho sur argentino, entonces eso fue despertando una vocación en el área forestal. Hago una confidencia, mi primera vocación era ser guardaparques. Claro. Pero en aquella época era como que a veces uno, por la familia, ¿no?, tenía que ir a la universidad. Entonces, aprovechando aquello, en base a esa forma de pensar, bueno, fui directamente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata para seguir esa carrera específicamente, ¿no? Bueno, ahora sí, ya vamos en el tema. Primero, estás en la parte del Consejo Profesional en Sepia, con todo lo referente a lo forestal. Contame qué significa esta incorporación. Bien, para el Consejo Profesional, que ya está próximo a cumplir 80 años, la rama inicial de todo es el área agronómica. A partir de hace unos cuantos años, casi un poco más de 40 años, comenzaron a matricularse los ingenieros forestales. ¿Por qué? Porque se fue observando que en el país la actividad forestal se fue tornando muy importante. La década de los 70, de los 80 fue muy importante por la instalación de grandes empresas en lo que es el área celulósico-papelera, el avance en las áreas de forestación, el avance en el conocimiento técnico de lo que es el área forestal. Entonces el Consejo nos convocó, digamos, o hizo apertura a que los ingenieros forestales nos matricularan. Y ahora sí, te tengo que preguntar, ¿cómo está la situación del sector? Por lo menos en Argentina, no vamos a hablar de la Argentina en general. Bien. Es como todo, ¿no? Podemos hablar de fortalezas y debilidades. Estamos en una situación empezamos por la parte no tan conveniente, ¿no?, que es la que a veces... Primero con las malas noticias. Claro, un poco las malas noticias. El tema es que estamos en una situación donde, y no es coyuntural esto, ¿no? Ya son décadas, ¿no?, de estas situaciones, donde la macroeconomía no está muy bien organizada, no está estabilizada. Entonces, a veces no se crea el ambiente proclive para las inversiones, sobre todo las grandes inversiones, donde muchas veces requieren capitales internacionales. Entonces, y dar además una cuestión de continuidad en lo que son las condiciones de esas inversiones. Lo que nosotros llamamos muy habitualmente políticas de Estado en el sector forestal, o sea, políticas que trasciendan a los gobiernos. Si para Argentina es conveniente que haya plantas de procesamiento de celulosa y papel, las tiene que haber, porque si nosotros tenemos un déficit comercial en la balanza internacional que a veces llega a los $1.000 millones de productos derivados de la actividad forestal, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos sumar eso. Y nosotros vemos que nuestros vecinos están creciendo y están instalando esas plantas que les reditúan ingresos muy importantes. Uruguay está facturando casi $6.000 millones en productos forestales de 3 plantas celulósico-papeleras. Básicamente ellos, plantas de producción de celulosa. Entonces nosotros tenemos que decir,
en los países circundantes es negocio. Y acá estamos como un poco estancados en lo que es industrialización y en lo que es superficie forestada. Entonces, creo que llega, es uno de los aspectos de las debilidades que tenemos. Carlos, nos presentaste las debilidades, nos presentaste el diagnóstico, si fuera una enfermedad. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se avanza con eso? Para mejorarlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos en esta cuestión de, bueno, tenemos todos estos problemas y nos faltan proyectos, yo lo sé. ¿Cuáles serían? El diagnóstico es muy claro. Yo no respondo solamente a opiniones personales. Claro. Acá hay una comisión forestal funcionando, donde tenemos una experiencia acumulada de mucha gente que conoce cuáles son las herramientas a utilizar para que esto se revierta. Y en muchas oportunidades hemos hecho algún tipo de documento para que las autoridades lo tuvieran en cuenta. No sé si por lo coyuntural o porque no se fijaban esas políticas que estamos comentando ahora de tan fundamental necesidad, que no se fueron desarrollando. Entonces, lo importante, tener claro los objetivos, tener claro que no podemos seguir teniendo déficit en la balanza comercial, tener en claro que la actividad forestal genera muchos empleos. De hecho, tenemos unos 95.000, según algunos cálculos, 100.000 puestos de trabajo de la ingeniería, del área de la industrialización de la madera. Entonces, tenemos superficies suficientes para forestar. ¿Hay una necesidad en nuestro país de forestar? Sí, desde ya. Nosotros tenemos una superficie de, no entremos mucho en números, de alrededor de 1.300.000 hectáreas de forestaciones. ¿Qué son forestaciones? Las que se implantan para tener un destino mayormente industrial. Y tenemos superficies boscosas nativas, que es importante mantener, porque nosotros tenemos que mantener la biodiversidad, tenemos que ser ambientalmente respetuosos y tener un avance, digamos, en lo que es conservación y no degradación del sitio. Entonces, ecológicamente tenemos muy buenas aptitudes, tenemos especies forestales de muy buen crecimiento, de los mejores del mundo, de especies de plantación, que brindan prácticamente el 90% de la materia prima de la madera de los derivados de la madera que se industrializa. Entonces, tenemos todo a favor, tenemos la posibilidad de duplicar esa superficie. Si nosotros pudiéramos duplicar esa superficie de plantaciones, nosotros tendríamos una participación importante como jugadores en el comercio internacional de los productos forestales. Hay una frase que la voy a tomar de usted. ¿Los árboles son los principales actores de la bioeconomía? Bien. Me encantó definirlo así, pero quiero que se lo explique a la gente. Es un concepto que uno reitera, pero no es que uno sea el creador tampoco. Yo lo aprendí de él, así que lo reitero. Tenemos tenemos un gran profesional de avanzada en este tema, que es el ingeniero Fernando Vilela, expresidente del Consejo Profesional, que está en el tema de bioeconomía. Y dentro de ello habla muy bien de lo que habla de la vaca viva, no de la vaca muerta. Porque la vaca muerta son derivados del petróleo, o sea, un origen fósil, ¿no? En cambio, la bioeconomía, dentro de lo que es el área de la vaca viva, es esa industria de la fotosíntesis que decimos. Sin ponerme a explicar lo que es la fotosíntesis, pero... Que además creo que todos lo sabemos de la escuela, ¿no? Claro, pero la fotosíntesis toma el carbono de la atmósfera y lo transforma en materia. Entonces, los árboles, si bien no son los únicos, son fundamentales en la bioeconomía y son fundamentales en el tema del ambiente, que redunda también en la bioeconomía.
yo creo que los que nos están viendo y escuchando están aprendiendo tanto como yo. Hay un tema muy actual que son los espacios verdes. ¿Qué pasa con la sustentabilidad de los espacios verdes? Bien, nosotros, o sea, espacios verdes es todo el concepto de todas las superficies de áreas verdes, no solo de formaciones boscosas, sino también de formaciones arbustivas y de campos, digamos. Es fundamental por el bien de la humanidad, por el bien de esta etapa en los tiempos arqueológicos que nos toca vivir, porque nuestra vida, unos 70, 80, 90 años es algo muy pequeño, ¿no? En la existencia, en la historia, digamos. Pero es nuestro deber, por nuestra descendencia, por todo lo que conlleva al beneficio que da al ambiente, esas superficies cubiertas por bosques y por arbustos en general, que significa no solo su conservación, sino su mejoramiento en lo posible. ¿Por qué? Porque son responsables de mitigar ese cambio climático. ¿Y por qué? Porque además dan posibilidades económicas. No sé si escucharon hablar, y creo que esto es bueno para todos, el tema de los créditos de carbono o los bonos de carbono. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Luego de las grandes cumbres mundiales de Kioto, de París, de Glasgow, donde se reafirmó todo, se tornó a un mundo mayormente capitalista, se tornó el tema ambiental como un elemento de mercado, con una mecanización de una comercialización. Entonces, ¿qué se hizo? Como hay países que emiten, que son netamente emisores de carbono, que tienen una mala huella de carbono, ¿qué hacen? Compran derechos de emisión a los países que tienen baja huella de carbono, y como el caso de Argentina. Argentina tiene una muy baja huella de carbono. En la productividad agropecuaria, no es mi tema específico, pero en la actividad agropecuaria es notable la baja huella de carbono que existe, por ejemplo, en el maíz, de las más bajas del mundo. Eso nos permite ser no países emisores, sino países que capturamos ese carbono. Entonces, ese carbono que se captura nos permite vender esos derechos de emisión a los países o a las empresas que sí son netamente emisores de esos gases de efecto invernadero. Y eso tiene un valor comercial, aunque no lo podamos creer. Y eso tiene verificaciones a nivel internacional que nos permiten vender esos bonos de carbono, teniendo en cuenta que un bono o un crédito de carbono es el equivalente a la fijación de 1 tonelada de dióxido de carbono. Yo tenía, y armamos acá, porque charlamos antes de la entrevista con Carlos, muchísimas preguntas. Pero bueno, no queremos hacer una sola entrevista, queremos hacer muchas más. Un tema, algo que quede, que quieras contar, y después todo lo demás lo dejamos para la próxima entrevista. Perfecto. Un tema. Es fundamental, más en estas épocas de coyuntura, que tomemos conciencia que el país necesita del área forestal. Y esto lo quiero dejar muy en claro. Esta entrevista tiene objetivos de llegar a toda la gente, a los conocedores del área relacionada con la producción vegetal y a los profesionales incluso del área forestal, porque cada uno está a veces en su nicho, digamos, en su nicho de actividades. Y es importante porque a veces hay un concepto un poco erróneo. Los otros días escuchaba a un actor que tienen todo el derecho de opinar, todos tenemos derecho a opinar. Lo que uno trata de lograr, poder llegar a esa gente como para darles el punto de vista de lo cual uno está convencido.
Y ese autor decía no a las plantaciones de pinos y eucaliptus, porque es una forma de que al hacer plantas de celulosa y papel se lleven el agua de nuestros bosques, de nuestras plantaciones. Y eso no es así, porque toda producción agropecuaria requiere del agua, requiere del suelo. Para eso están lo que se llaman las buenas prácticas. En el área forestal nosotros tenemos las buenas prácticas forestales. O sea, ambientalmente somos lo más respetuosos posible. Está comprobado, porque hay varios profesionales de excelencia en su trayectoria, algunos ya no están entre nosotros, autores clásicos que dejaron bien en claro, por ejemplo el doctor Lamberto Golfari, que las plantaciones no causan ningún problema ecológico ni de degradación del sitio. Por ejemplo, un gran autor brasilero de Paula Lima, Walter de Paula Lima, hizo estudios hidrológicos como para observar que no había problemas ni hidrológicos ni ecológicos en los sitios de plantaciones forestales. Básicamente, reitero, pinos y eucaliptos. Y luego se dice que no permiten, que atentan contra la biodiversidad de esas plantaciones. Y no es así. Wilfredo Barrett, un profesional de excelencia en el área forestal en nuestro país, había analizado en Corrientes, en sitios donde estaban esas plantaciones, corroboró que había más de 200 taxones, o sea, especies botánicas de más de 60 familias dentro de plantaciones maduras de pinos y eucaliptus en Corrientes. Entonces uno dice, realmente antes de decir que causan un daño ambiental, enterémonos de lo que es. En resumen, ni los árboles secan el suelo, ni los árboles degradan el suelo, ni los árboles están contra la biodiversidad. Y son tan árboles los de plantación como los de bosques nativos. Y nosotros tenemos los servicios que nos brindan esos árboles, que decimos servicios ecosistémicos, que nos lo brindan tanto las plantaciones como los bosques nativos. Y que pensemos que cuando usamos este papel, cuando usamos un papel absorbente, un papel tisú, eso deriva de esos pinos mayormente y esos eucaliptus que a veces denostamos. Tal vez tenemos que usar un papel no tan blanqueado, culturalmente acostumbrarnos a eso, claro. ¿Sí? Pero que antes de pensar en los árboles pensemos todo lo que nosotros obtenemos. Y que para obtener este papel no estamos degradando una selva, estamos utilizando árboles de rápido crecimiento que se plantaron para eso, que está planificado y que nos van a brindar todos estos bienes. Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, es un gusto. Y hasta la próxima. Por supuesto, hasta la próxima. No se pierdan porque va a haber muchísimas más entrevistas Sepia.